Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, Resplandece y estamos ya a poco de terminar este año 2022. Y este es el último episodio de este año, donde quiero terminar con el Salmo 112. Por favor, si tienes una Biblia, acompáñame buscando en tu Biblia el Salmo 112. Y estaba pensando en el tema que podría ser para esta ocasión. Está dándole vueltas a algo de lo que Dios ha estado hablando, de lo que Dios me ha estado compartiendo, hablando a mi vida. El Salmo 110, mi tiempo ahorita está en el Salmo 119, pasando tiempo con Dios ahí. Y hay algunas cosas que han saltado a mi corazón y que quería compartir, pero aún así me llevaba a algo, ¿no? No sé qué, este, que me movió. Pero en el Salmo 112, ahí saca un tema que quiero compartir contigo y es esto, ¿no? ¿Cómo, cómo dejar de tenerle miedo a las malas noticias? Ese es el tema de esta mañana, tarde, noche, de este episodio. ¿Cómo puedo yo evitar tenerle miedo a las malas noticias? Yo creo que a todos nos da miedo las malas noticias, ¿no? Si tú eres como yo, a veces eh, tengo que reconocer que a veces uno no va al doctor porque dice, no, no voy al doctor porque puede ser que este dolor que yo tengo, que yo siento o algo, ¿verdad? Esta molestia, me va a decir que estoy enfermo. Suena ilógico, suena pues algo paradójico, pero sí es cierto, ¿no? Muchas veces evitamos enfrentar ciertas cosas por el miedo a las malas noticias. No vamos al doctor porque tengo miedo a que me vaya a decir que estoy enfermo, ¿no? Eh, no llevo el carro al mecánico, sería necio, ¿no? Pero no llevo el carro al mecánico porque tengo miedo a que me diga que tiene fallas y que hay que arreglarle esto, aquello y un montón de cosas. Y tenemos miedo a las malas noticias. Sin embargo, estamos saturados de malas noticias por todas partes. Los medios masivos de comunicación, lo que más vende hoy y que más nos llama la atención a todos son las malas noticias. Las malas noticias, quiero decirte, de una manera desafortunada, son comunes en este mundo corrompido con el pecado. Los pesares, las dificultades son parte así de nuestros días. Así como los días buenos, también los días malos, ¿no? Las buenas noticias como las malas noticias. Pero ponemos más atención a las malas noticias y es porque nuestra inclinación está hacia ello, ¿no? En este salmo se describe el perfil de alguien que no le tiene miedo a las malas noticias. Mira, voy a leer el Salmo 112. Dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro. No temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Dice el versículo 7, no temerá recibir malas noticias. Y este es el tema, ¿no? Y este es el tema que quisiera compartir. ¿Cómo que en este año, cómo evitar que este año tú y yo le tengamos miedo a las malas noticias? Nota que está diciendo, no temerá recibir malas noticias. No está diciendo, no tendrá malas noticias, no está diciendo nunca llegarán las malas noticias. No, el tema es que dice aquí, no temerá recibir malas noticias. ¿Vendrán las malas noticias? Sí, porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado.
Vivimos en un mundo en el que los pesares y dificultades son parte de la vida. Si tú no estás pasando un momento difícil hoy, si no estás pasando algo, un dolor hoy, tal vez lo vas a pasar mañana, pasado mañana, en algún momento de este año que viene, lo vas a pasar. Y esto es porque es parte de la vida que estamos viviendo y es algo que está. No es mi deseo, no para nada, no es mi deseo que tú tengas, que te enfrentes a malas noticias, pero lo que quiero es decirte es que vendrán. O sea, es una realidad. Viviendo en este mundo corrompido, vendrán malas noticias. Pero aquí el tema aquí está diciendo, no temerás recibir malas noticias. ¿Cómo es que tú y yo dejamos de tenerle miedo a las malas noticias, a algo que realmente nos puede aterrorizar, a algo que realmente puede, no sabemos, porque no sabemos lo que es el futuro, no sabemos lo que vendrá mañana, no sabremos, qué saldrá en esos resultados del doctor, en los análisis, no sabremos qué será lo que resulte de una plática que tendremos que hacer, no sabremos qué será de una reunión, de una junta, no sabremos qué será y así podemos ponerle muchas cosas, ¿no? Del examen que voy a tomar, de las decisiones que tengo que hacer, de los ajustes que tengo que realizar, no sabremos qué sucederá ponle el tema que tú tienes que hacer. No sabemos y nos duele a todos recibir malas noticias, ¿no? Y nos aterra, nos da miedo, nos preocupa el que después de todo esto, tú y yo tengamos que enfrentar algo que es algo que está en nosotros, ¿no? Y que no nos gusta, que nos desagrada y que es parte de esta vida, son las malas noticias. No tenerle miedo a las malas noticias. ¿Cómo yo voy a evitar tenerle miedo a las malas noticias? Y aquí en este salmo nos da un perfil. El perfil es versículo 1. Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre, y aquí está, ¿qué cosa? Que teme al Señor. Este es el perfil de una persona. Y notas, versículo 2 al 6, nos describe una serie de cosas que hace esta persona. Poderosa es en la tierra, será su descendencia, la generación de los rectos será bendecida. Habla de su familia. Versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre en el área económica, en el área material. Luz resplandece en las tinieblas para que es recto, es clemente, compasivo y justo en sus relaciones personales. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio. Estamos hablando de sus temas personales también que él tiene que hacer, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerán recibir malas noticias. Esta persona quiero ser yo. Pero ¿cómo es y cuál es el perfil? El hombre que teme al Señor. Y entonces quiero hablar acerca de ello, ¿no? El temer al Señor. Y bueno, pues vamos a ponerlo así de esta forma. Vas a tenerle miedo a dos, no tenerle miedo. Una cosa es tenerle miedo a circunstancias, eventos, momentos, sucesos, malas noticias que vengan en nuestras vidas. Y ese es un lado de la moneda. Por el otro lado, vamos a ponerlo así, que si fuera un ring de lucha, de un lado está las malas noticias, del otro lado está el temor al Señor. No es miedo al Señor, nota, no es miedo al Señor, es el temor al Señor. Y este temor, lo voy a describir un poquito más ahorita, pero o temes al Señor o le temes a las malas noticias. Y es tu decisión. ¿Qué es para ti lo que es mejor? ¿Vas a vivir con miedo toda la vida? ¿Vas a vivir con miedo, no, ¿qué va a pasar? Miedo incluso al qué dirán, ¿no? Y miedo a enfrentar circunstancias, a enfrentar a veces consecuencias, ¿verdad? Tal vez, pero miedo también a decir qué va a pasar mañana, qué va a suceder, miedo a una enfermedad, miedo a la muerte, algunos, miedo a lo que voy a tener que hacer, ¿verdad? Ajustes y cambios y decisiones. Y este año que viene, hablamos muchas veces se habla de propósitos, de decisiones, de determinaciones, pero el tema es ese. ¿Tú le vas a tener temor, miedo a las malas noticias? ¿O vas a vivir bajo el temor del Señor? Son dos lados. Y estos dos lados son de uno del otro lado. O temes al Señor o temes a las malas noticias. Y ahora, la buena noticia es esta,
que el temor al Señor no es tenerle miedo, no es lo mismo que tenerle miedo a las malas noticias como temer al Señor. ¿De qué habla el temor al Señor? Bueno, Proverbios nos lo describe un poquito más claro. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor al Señor está relacionado con una vida que es ser enseñable. Cuando tú y yo somos enseñables, no tercos, no necios, no de lo que nos creemos, que sabemos todo, cuando somos enseñables, dice, el temor al Señor está ahí. El temor al Señor, repito el versículo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian ¿qué cosa? Sabiduría y la instrucción. No les gusta ser enseñados, no les gusta aprender, no les gusta crecer en ese aspecto. Y esto estamos hablando de los necios. Por otro lado, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Ser enseñables. Proverbios 8:13 está hablando del temor. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Entonces, el temor al Señor también vemos aquí que está relacionado con amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. El temor al Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa yo aborrezco. Y el temor al Señor, Proverbios 14:26, el temor al Señor es, dice el versículo 26, en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Nota, en el temor del Señor hay confianza segura. Nota, muy diferente a tenerle miedo a las malas noticias porque no hay confianza, no hay seguridad, no hay nada, pero en el temor al Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio, porque está relacionado con el temor al Señor, es una confianza. Entonces, si hablamos del temor al Señor, estamos hablando de ser enseñables, de amar y aborrecer lo que Dios ama y aborrece, y una confianza, vivir bajo la confianza de que Él es nuestro Dios. Regresando al Salmo 112. No lo describe el versículo 1 de una forma. Dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, y lo describe un poquito, que mucho se deleita en sus mandamientos. Lo que Proverbios 1:7, 8:13 y 14:26 nos están diciendo acerca del temor al Señor, que es enseñable, que ama y aborrece lo que Dios ama y aborrece, y tiene una confianza en Él, es por esto mismo, versículo 1, el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Mi pregunta, y la gran pregunta aquí es, ¿en qué te deleitas tú? ¿Qué es donde tú encuentras tu más grande deleite, placer, gusto, felicidad, satisfacción? Piénsalo de esta forma. Muchas veces basamos nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra alegría, nuestra satisfacción en cosas, en personas, en momentos, en eventos que son muy efímeros. Un día son, mañana no son. Un día están, al día ya no están, al día siguiente ya no están. Pero cuando tú y yo basamos nuestra máxima satisfacción, deleite, gusto, placer, en algo que es perdurable, en algo que es duradero, que estamos hablando de Dios, ¿sabes una cosa? Ahí es donde tú y yo encontramos un verdadero placer. Bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. El perfil es este. ¿Cómo yo voy a evitar tenerle miedo a las malas noticias? El hombre que teme al Señor. Y lo describe un poquito, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y entonces está aquí. ¿Y por qué no le teme? ¿Y por qué no está? Porque cuando tú y yo tenemos a Dios presente cuando le amamos y le valoramos y le honramos, nuestro deleite es Él, entonces se desarrolla en nuestro corazón, versículo 7, se desarrolla en nuestro corazón, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor, su corazón está seguro, no temerá. ¿Sabes qué? En esto Dios desarrolla en nosotros un corazón firme, confiado y seguro.
firme, confiado y seguro. Y tú y yo vamos a caminar todos los días y vendrá este año y tú y yo vamos a caminar y en este año con un corazón firme, confiado y seguro. Un firme, confiado y seguro. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos aprendido a deleitarnos en el Señor. Tú y yo hemos aprendido a temer al Señor y que entonces podamos deleitarnos en Él. Y cuando nos deleitamos en Él, cuando encontramos nuestra máxima satisfacción en Él, ¿sabes una cosa? Todo lo demás empieza a cambiar. La perspectiva que tengamos de esta vida, de las circunstancias, de las personas y de todo lo que nos rodea, cambia. Y nuestro corazón está firme, estará confiado y estará seguro porque está entregado a alguien que realmente es firme, digno de confianza y es una seguridad en nuestras vidas. Estamos hablando de Dios. Quiero animarte, invitarte en este momento a pensar en ello. ¿Quieres tener un corazón firme, confiado y seguro? ¿Quieres dejar de tenerle miedo a las malas noticias? Y que las malas noticias no surjan ese efecto en tu vida que nos ponga en ese momento de ansiedad, de, de preocupación, de estrés, de afán, antes de que sucedan las cosas. Porque sabes una cosa, y un gran mal que viene en nuestras vidas es de que vendrán y vienen momentos duros y difíciles. Pero sabes una cosa, el problema es que muchas veces nos anticipamos a eso de una manera llena de ansiedad, de una manera muy, muy estresante, muy preocupada y de una forma en la que tú y yo digamos, no, y es que qué va a pasar, y es que sucede esto, y esto si pasa esto, si sucede, si me vienen, y viene el miedo a las malas noticias, viene ese temor a las malas noticias, te lo vuelvo a repetir, de un lado tú vas a decidir tenerle temor a las malas noticias o vivir bajo el temor del Señor. Y sabes una cosa, hay una promesa, hay algo que va relacionado ahí. Versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Y es una bienaventuranza. Y es algo de que está diciendo, cuán sumamente feliz, doblemente feliz. ¿Cuánto no estará feliz la persona que teme al Señor? ¿Sabes una cosa? Por un lado, el temor al Señor trae felicidad, trae confianza, seguridad. Por otro lado, el temor a las malas noticias trae ansiedad, depresión, tristeza, dolor, frustración, enojo, molestia. Entonces la pregunta aquí va a ser, ¿qué temor decides tener? ¿Bajo qué temor decides vivir? ¿Bajo el temor del Señor o bajo el temor a las malas noticias? Yo te animo a que si tú no has entregado tu vida al Señor, tu corazón al Señor, decidido vivir para Él y seguirle, yo te animo que en este momento tú lo hagas y digas, Señor, yo reconozco que no puedo acercarme a ti bajo mis propios méritos, sino bajo lo que Cristo hizo ya en la cruz por mí. Lo reconozco, confío en ello y me acerco a ti pidiéndote perdón por mis pecados. Límpiame, sálvame, sáname. Quiero vivir para ti y entrego mi vida hoy a ti. ¿Sabes una cosa? Esto traerá el hecho de que tú estés decidiendo vivir bajo el temor del Señor, que trae mucha alegría, seguridad y confianza. Ahora, tal vez tú y yo ya lo hemos hecho, ¿no? Ya hemos tomado una decisión de seguirle, pero en el camino muchas veces estamos caminando y como nos sucede como a Pedro en alguna ocasión, recuerdas que Pedro estaba viendo la tormenta y dice, Señor, déjame caminar sobre las aguas, ¿no? Ir hacia ti, va. Y en el camino empieza a ver las circunstancias, empieza a ver las olas, empieza a ver el viento y se hunde.
y le dice, Señor, sálvame, rescátame, ¿no? El tema es que muchas veces vamos caminando, pero vamos en el camino, de repente volteamos a ver alrededor, vemos la tormenta, vemos el aire, vemos la lluvia, vemos las olas levantarse y, y nuestra confianza se ve tambaleante, ¿no? Y ese momento, ese corazón firme, confiado y seguro, se olvida de la seguridad que tenemos en Él y nos desviamos poco a poco y nos vamos de una esquina a la otra y nos vamos del temor al Señor al temor a las malas noticias. Así que quiero animarte a decir, Señor, ayúdame a tener esa confianza segura en ti, a vivir bajo el temor tuyo, que me deleite en tus mandamientos. Dios, yo quiero deleitarme, que si hay alguna decisión que tú tomes en este año nuevo, y si hay alguna determinación que tomes en este año nuevo, sea esta. Dios, quiero deleitarme en ti. Dios, ayúdame a encontrar gozo, satisfacción, placer, deleite en ti. Padre, que todo lo que me venga a mi vida y pase a mi vida, me lleve y me acerque más a ti, Padre. Y ese es mi deseo para ti y ese es mi deseo para mí. Mi oración por ti es que encuentres más gozo y más deleite cada día más y más en Él, así como yo también en Él. Muy bien, levántate, resplandece y que Dios te bendiga en este próximo año que viene, 2023. Bendiciones.